llamó la atención y que continúa dejando boquiabiertos a muchos aficionados al fútbol y no aficionados al fútbol. Revelaciones del hijo del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el denominado caso FIFA Gate, que se maneja en territorio estadounidense. El hijo de Luis Chiriboga ha señalado que fue el nexo para los sobornos de su padre. Dentro del juicio que por el caso FIFA Gate se sigue en Estados Unidos contra 3 exdirigentes de la Conmebol, en las últimas semanas, en los últimos días, se ha dado a conocer la declaración de José Luis Chiriboga, hijo del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mencionado por los testigos de la Fiscalía de Nueva York, entre los que recibieron millonarios sobornos en Sudamérica. Pero hay que entender este caso por el cual están pagando una pena, condenados ya en la justicia ecuatoriana, Luis Chiriboga, Hugo Mora, entre otros. Hugo Mora, ex tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y justamente por este tema hemos convocado al doctor Raúl Rodríguez Durán, abogado defensor de Hugo Mora, ex tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué advierte la defensa de Hugo Mora con estas nuevas revelaciones que determinarían que aquel lavado de activos no se realizaba a través de cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino a través de cuentas particulares fuera del país? Con esto arrancamos. Doctor, bienvenido al País Escucha, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, señor periodista, de poderme expresar a través de este medio de comunicación y de poderle contar a la ciudadanía realmente lo grave de la situación de 2 personas que se encuentran privadas de la libertad de una manera absolutamente injusta y absolutamente ilegal. Me refiero al caso del ex tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Hugo Mora Sanza, y del ex contador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Pedro Vera Valverde. Efectivamente, la defensa del ingeniero Hugo Mora Sanza y la defensa también del ingeniero Pedro Vera Valverde, representada en este caso por el doctor Marco Freire, desde el primer momento mantuvo la tesis y la sigue manteniendo de la absoluta inocencia del ingeniero Hugo Mora y del ingeniero Pedro Vera en este caso, en este escándalo mediático de corrupción. Y el tiempo creo que nos ha dado la razón, más allá de que pueda existir una sentencia dictada por el Tribunal Penal. ¿El tiempo o las últimas revelaciones? El tiempo y las últimas revelaciones. El tiempo y las últimas revelaciones, yo creo que las verdades no pueden ocultarse y tarde o temprano saltan a la luz. Efectivamente, estas revelaciones del hijo del ingeniero Luis Chiriboga simplemente echan al piso la tesis de fiscalía de que se lavó dineros a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que se utilizó cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con este propósito. Eso no fue así. Eso absolutamente no se ha aprobado durante el proceso. No es así. Porque la sentencia de 10 años contra Luis Chiriboga, el ingeniero Vera y el ingeniero Hugo Mora fue ratificada. Sí. Así es, la sentencia ha sido ratificada por la Corte Provincial. En este momento nos encontramos en fase de recurso de casación. Se han presentado los recursos respectivamente por las 3 personas que se encuentran involucradas en este juicio, y estamos a esperas de la resolución de la Corte en que nos dé día y hora para tener una audiencia sobre estos asuntos y que revise la sentencia en estos puntos que cuando nosotros presentamos los recursos de casación, estos nuevos elementos no los teníamos. Y de todas formas, con recurso de casación es un ataque directo a la sentencia. Creo que no va a ser posible tocarlos, pero sí es importante que los medios de comunicación orienten a la opinión pública y se puedan revelar este tipo de situaciones que han perjudicado a 2 ciudadanos ecuatorianos. Y me voy a referir particularmente a 2 puntos. Pero ¿cuáles fueron los indicios que luego se convirtieron en pruebas para condenar a Hugo Mora, su defendido? Exactamente, vamos por ahí. Efectivamente, Fiscalía, en su teoría del caso, manifiesta que se han lavado activos a través de unas supuestas o falsas donaciones que venían de la Conmebol a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y para esto realiza una asistencia penal internacional y le pregunta y le requiere, y van personas de la Fiscalía a la Conmebol y le dicen, a ver, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentran registradas este número de transferencias, 12, 15. Yo quiero saber,
me refiero a Fiscalía, si es que estas transferencias que están registradas en el Ecuador se encuentran registradas también en la contabilidad, es decir, de la Conmebol. salida del recurso de Conmebol y el ingreso de esos recursos a la FEF, como dicen, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La cuenta output, la cuenta input. De dónde Sí. sale, a dónde llega, claro. Entonces, nosotros en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenemos registradas las transferencias. Y en la Conmebol le contestan a Fiscalía y le dicen, a ver, en este momento nosotros no podemos entregar la totalidad de la información, porque la Conmebol ha sido objeto de un allanamiento y nuestros libros contables, nuestros documentos contables no se encuentran en su totalidad en este momento en la Fiscalía. Más sin embargo, de las transferencias que ustedes nos están presentando, que nos están pidiendo información, nosotros podemos certificar que de estas 12, que de estas 17, 15 transferencias, estas 8 transferencias se encuentran registradas en la contabilidad de la Conmebol. Y el resto de las transferencias no les podemos decir en este momento porque no contamos con la documentación. Ahora, esas transferencias, las que sí constan, se comprobó que salieron de la Conmebol y llegaron a la FEF, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A ver, la contabilidad hace fe para las personas que muestran los libros. En este caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol mostró sus libros y deberíamos estar a lo que mostró, a lo que se reflejó en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más sin embargo, al estar incompleta esta asistencia penal internacional, no se podía haber sentenciado, bueno, es mi criterio, es mi humilde criterio, porque no se demostró a la saciedad, no se demostró de manera plena que no se encuentren estas transferencias. Simplemente se dijo, en este momento no las tenemos. Pero, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Y esto debe conocer la opinión pública. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene una certificación desde el mes de marzo del 2017 que acredita que la totalidad de las transferencias que se encuentran registradas en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se encuentran registradas en el Paraguay. Se hizo una consulta, exactamente, en la Conmebol. El señor Villasís, el ingeniero Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol actualmente, presentó una solicitud dirigida a la Conmebol, a través de su presidente, solicitándole certifique si efectivamente las transferencias que se encuentran registradas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol también constan en la Conmebol. Y hay absoluta concordancia. Todas las transferencias de la Conmebol se encuentran en la Federación. Todas las transferencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol registradas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se encuentran en la Conmebol. De ahí que ese elemento que sirvió de base a la Fiscalía para acusar y condenar, y después que sirvió de base a los jueces para sentenciar a Hugo Mora y Pedro Vera, no es tal, no existe. Es una verdad a medias. Simplemente al no estar completa esta asistencia penal internacional, jamás se pudo haber condenado a estas dos personas, a estos dos caballeros con una sentencia tan grave. ¿Qué pasa con las revelaciones del hijo de Chiriboga? ¿Qué es lo más importante que usted puede destacar en favor de su defendido? Mire, yo creo que más allá de cualquier duda, lo que se consigue con las declaraciones que realiza el hijo del ingeniero Chiriboga es simplemente dar fuerza a nuestra aseveración de que Hugo Mora y Pedro Vera son inocentes y que todas estos pagos, estas transacciones que se realizaban entre Fullplay, canales de televisión, por los derechos de televisión de la Selección Ecuatoriana en el extranjero. Estos arreglos tras bastidores. Estos arreglos tras bastidores, que no los conozco, ahora se los está conociendo. Bueno, están ahora publicándose y revelándose. Así es, se están publicando. No se hicieron con la anuencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de sus funcionarios. No se hizo institucionalmente. No se hizo de manera institucional. O sea, esto se hizo a puerta cerrada y bien lo dice usted, señor periodista, tras bastidores. Ahora, y hay un detalle pero con el conocimiento de los demás, del tesorero, del contador, o sin el conocimiento de ellos. Absolutamente no, porque los depósitos se realizan en cuentas personales, ni siquiera del ingeniero Chiriboga, sino de su hijo. Entonces, el contador y el tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
no tienen por qué saber y conocer de los detalles de las transacciones del hijo del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que de hecho no ha tenido ni tiene ni las razones por qué se realizaron esas transferencias. Por supuesto, esos dineros jamás se registraron en la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque simplemente se entregaron primero en el extranjero, en cuentas en el extranjero, que ahora está a la luz, es público, cuentas offshore. Son cuentas en paraísos fiscales o en banco en Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, jamás ingresaron esos dineros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De hecho, jamás tuvieron o tenían por qué conocer Hugo Mora y Pedro Vera de estas transacciones si jamás se reflejaron en la contabilidad. Ahora, en el tema en el que se encuentra el proceso, en una instancia de casación, ustedes pueden pedir, o posterior a ella, la revisión de la sentencia. ¿Es posible? ¿Ustedes consideran que puede darse una revisión de esta sentencia de 10 años a las que están sometidos los tres mencionados? Sí. Yo creo que sí, en virtud de tres elementos, para ser concreto y preciso. Primero, Hugo Mora no es y no ha sido parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No tiene su origen, me refiero a su nombramiento como tesorero en un congreso, en una elección. Es un funcionario empleado que entró a prestar sus servicios en base a un concurso de mérito y oposición, al igual que el ingeniero Pedro Vera. No son directores. Pero eran personas de confianza del presidente. Usted asume que se rodea de personas de absoluta confianza, y en atención a eso... Y por supuesto, y yo creo que nadie contrata a personas que sean de desconfianza dentro de un staff de profesionales, de un equipo, dentro de una dirigencia. Yo creo que uno tiene que estar más aún en una organización de esta naturaleza, de las mejores personas, de los mejores profesionales y de los mejores elementos. O sea, por supuesto que deben haber sido de confianza, pero de confianza para hacer las cosas correctamente, pues. No estas trafacías que jamás se revelaron ni jamás se registraron contablemente, pues. Tanto es así, que los contratos con las empresas Full Play y las otras que fueron beneficiadas con estos contratos de transmisión de derechos de televisión, no es potestad del tesorero, pues decir, ustedes negocien, señores de la Federación, con tal o con cual empresa. Eso se encarga el señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su directorio. De hecho, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol constan todas y cada una de las actas en donde por votación, el directorio en pleno decide y ratifica a quién se le entregan los derechos, a quién se le conceden los derechos y a quién no. Son contratos que de hecho se encuentran vigentes porque los derechos de transmisión de televisión están negociados hasta el Mundial de Rusia 2018, pues. Entonces, y nadie ha declarado nulos a estos contratos. Y el Mundial todavía no se ha jugado. Y se espera, y de hecho entiendo o entendería que posiblemente haya incluso hasta anticipos a los derechos de la transmisión de esos partidos que todavía no se dan. Entonces, son contratos legalmente válidos, y si fueran inválidos, no ha actuado tampoco el señor Chiriboga solo, fue actuado en base a un directorio y totalmente con el desconocimiento de tesorero y de contador, que son personas que jamás han salido pues en una comitiva oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a buscar disposiciones del directorio y que cumplen disposiciones claras emanadas del directorio, del presidente, ¿cierto? Y del órgano supremo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el Congreso, pues, a quien se presentan los balances y los aprueba. Doctor, estamos dialogando con Raúl Rodríguez Durán, abogado defensor de Hugo Mora, ex tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, condenado a 10 años de prisión por supuesto lavado de activos. Doctor, para finalizar, ¿en qué instancia van a interponer esta acción, este pedido de revisión de sentencia? Bueno, ¿O ya lo hicieron? No podemos saltarnos los pasos. Hay un recurso de casación que está interpuesto. Todavía no tenemos fecha de audiencia, esperamos de la Corte Nacional de Justicia que lo haga. Entendemos que el trabajo de la Corte Nacional de Justicia se ha complicado por un tema político que es de conocimiento público, es coyuntural. El juicio en contra del vicepresidente. En contra del ex vicepresidente. No, vicepresidente. Por favor, en funciones. Perdón, rectifico, del vicepresidente Jorge Glas de Espinel. Entonces están con una carga laboral todavía acumulada. No obstante, como le comenté,
Acérquese un poquito más al micrófono. No obstante, como le comenté, realmente el recurso de casación es un ataque a los vicios de derecho que contiene una sentencia. Y estos elementos son nuevos, existen otras instancias a las que nosotros recurriremos, si es del caso, para presentarlos, exponerlos, argumentarlos de la mejor forma y en pro de la defensa de la honra, la reputación, el buen nombre y la reparación integral a dos personas que se encuentran injustamente privadas de la libertad. Aparte de la casación hay un recurso adicional, extraordinario de protección constitucional. Hay un recurso de revisión que se lo remite ante la misma Corte Nacional, entonces yo pienso que se debe apuntar hacia allá. Vamos a ver, es un tema de justicia, de absoluta justicia. Yo creo que las declaraciones hablan por sí mismas y yo confío en la justicia, confío que los tiempos han cambiado, que los juicios mediáticos han pasado o están llegando a su ocaso y que la justicia después va a brillar en este caso. Muchas gracias a usted, doctor, muy amable. Raúl Rodríguez Durán, abogado defensor de Hugo Mora, ex tesorero de...